La persecución no detuvo a la iglesia, la hizo crecer. En este tercer bloque de Hechos de los Apóstoles veremos cómo el servicio, el martirio y la misión se convierten en caminos por los que Dios sigue extendiendo su obra. Cuando la iglesia sirve con amor, permanece fiel en la prueba y se abre camino por la fuerza de Dios. El tercer bloque del libro de los Hechos de los Apóstoles nos introduce en una etapa profundamente conmovedora y decisiva para comprender la vida de la iglesia naciente. Después de contemplar el nacimiento visible de la comunidad cristiana en Pentecostés y de ver cómo esa iglesia comenzó a anunciar con valentía, sanar y mantenerse firme en medio de la persecución, ahora llegamos a un momento en el que la comunidad da un paso más en madurez. La iglesia no solo predica y ora, también aprende a organizarse para servir mejor, a sostener la comunión interna, a permanecer fiel cuando el testimonio cuesta la vida y a descubrir que incluso el sufrimiento puede convertirse misteriosamente en camino de expansión del Evangelio. Este bloque comprende principalmente Hechos 6 al 8. En estos capítulos contemplamos tres grandes movimientos: el servicio organizado en la comunidad, el martirio de Esteban y la expansión misionera fuera de Jerusalén. Son páginas muy ricas, no solo por lo que narran, sino por lo que enseñan a nuestra vida cristiana diaria. Aquí vemos que la iglesia crece cuando une oración y servicio, que la fidelidad no siempre será cómoda y que Dios puede sacar fruto incluso de los momentos más dolorosos. El bloque comienza con una situación muy concreta y humana. Dentro de la comunidad surgen tensiones por la atención a las viudas. Este detalle es muy importante porque muestra que la iglesia naciente no era una comunidad idealizada ni ajena a las dificultades cotidianas. También tenía necesidades, desajustes y retos internos. Sin embargo, lo bello es la manera como responde. En Hechos 6:3, los apóstoles invitan a elegir hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para este servicio. Aquí descubrimos una enseñanza muy valiosa. En la iglesia, servir también es una misión espiritual. No se trata de tareas secundarias o meramente funcionales. El servicio concreto forma parte del testimonio del Evangelio. Este pasaje toca profundamente nuestra vida diaria. Muchas veces pensamos que solo evangeliza quien predica, enseña o habla públicamente de Dios, pero Hechos nos recuerda que la iglesia también se edifica cuando alguien sirve con amor, con responsabilidad y con espíritu de comunión. Servir bien, cuidar a otros, atender necesidades, sostener a los más frágiles y ayudar a construir unidad también es anunciar a Cristo. En una sociedad marcada por el individualismo y la búsqueda de protagonismo, este texto nos invita a redescubrir la grandeza humilde del servicio. Luego aparece una figura luminosa y fuerte, Esteban. En él vemos a un hombre lleno de gracia, sabiduría y valentía. Su testimonio desemboca en el primer gran martirio de la Iglesia. La historia de Esteban, narrada en Hechos 6 y 7, tiene una profundidad inmensa, porque no se trata solo de un hombre perseguido por hablar de Jesús, sino de un discípulo que permanece fiel hasta el final. Incluso en el momento de su muerte, Esteban refleja el corazón de Cristo. Perdona, ora y entrega su espíritu a Dios. El versículo de Hechos 7:55 es especialmente fuerte. Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Ahí encontramos una clave espiritual muy poderosa. Esteban no enfrenta el sufrimiento solo con fuerza humana, sino con una mirada puesta en Dios. En esto hay una enseñanza muy actual para nosotros. Todos vivimos momentos de incomprensión, dolor, cansancio o lucha. No todos sufrimos persecución abierta por la fe, pero sí atravesamos pruebas, heridas, rechazos o momentos en que seguir a Cristo exige renuncia y firmeza. Esteban nos enseña que la fidelidad nace de una mirada interior puesta en el Señor. Quien vive lleno del Espíritu
aprende a no quedarse atrapado en la dureza del momento, sino a mirar más alto. Otra gran enseñanza de este bloque es que la persecución no detiene la obra de Dios. Al contrario, después de la muerte de Esteban, los creyentes se dispersan y esa dispersión se convierte en ocasión para que el Evangelio llegue a nuevos lugares. Aquí aparece una de las paradojas más hermosas del libro de los Hechos. Lo que parecía derrota se transforma en expansión. Dios abre caminos incluso en medio del sufrimiento. Esto tiene una aplicación muy concreta para nuestra vida espiritual. Muchas veces sentimos que ciertos momentos dolorosos solo traen pérdida, ruptura o retroceso, pero la palabra nos enseña que cuando una vida está en manos de Dios, incluso las pruebas pueden convertirse en espacio de crecimiento, purificación y fecundidad, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios sabe sacar vida donde nosotros solo vemos herida o dispersión. En este contexto aparece Felipe, otro personaje clave del bloque. Primero lo vemos anunciando a Cristo en Samaria y luego acompañando al etíope en su camino. Felipe representa a una iglesia en salida, cercana, disponible y dócil al Espíritu. No se limita a hablar, se acerca, escucha, explica la Escritura y acompaña a una persona concreta hasta conducirla al encuentro con la fe. En Hechos 8:30, Felipe pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Esta pregunta tiene un valor inmenso. Evangelizar no es imponer, sino acercarse, escuchar y ayudar a comprender. También hoy la Iglesia necesita ese estilo, menos dureza, menos distancia, más acompañamiento, más cercanía y más apertura para ayudar a otros a descubrir el sentido de la palabra en su propia vida. Por eso, este tercer bloque es tan importante. Nos enseña que la Iglesia crece cuando sirve con generosidad, permanece fiel en la prueba y se deja conducir por Dios hacia nuevos caminos. Nos recuerda que el servicio humilde tiene valor eterno, que la fidelidad en medio del dolor da un testimonio inmenso y que la misión siempre encuentra caminos nuevos cuando el corazón está disponible. En definitiva, este bloque nos invita a revisar nuestra vida cristiana desde tres preguntas muy concretas. ¿Sirvo con amor? ¿Permanezco fiel cuando me cuesta? ¿Me dejo enviar por Dios más allá de mi comodidad? Ahí está una parte esencial de la madurez espiritual, porque la fe no solo se celebra, también se sirve, se sostiene y se entrega. Con esta mirada en el corazón, te invitamos a leer y meditar los capítulos 6 al 8 de los Hechos de los Apóstoles con apertura interior, dejándote tocar por la profundidad de su mensaje. No los leas solo como episodios de la primera iglesia, sino como una luz para tu propia vida, tu servicio, tus pruebas y tu misión. En estos capítulos descubrirás que Dios actúa en lo pequeño, fortalece en la persecución y abre caminos nuevos cuando parece que todo se dispersa. Pídele al Señor la gracia de servir con generosidad, permanecer fiel cuando el camino se vuelve exigente y dejarte conducir por el Espíritu hacia donde Él quiera enviarte. Que cada versículo ilumine tu realidad cotidiana, fortalezca tu fe y te anime a vivir con más entrega, valentía y disponibilidad tu seguimiento de Cristo.